Bien, buenos días a todos. Vamos a realizar este ejercicio. Es de máquinas eléctricas de Fraile Mora. Eh, el tema máquina sincrónica. Entonces nos dice, una carga de 250 kVA tiene un factor de potencia de 0,65 en atraso inductivo. Entonces vamos a tener una carga que va a consumir 250 kVA con un factor de potencia 0,65 inductivo, es decir, en atraso. Se conecta a la misma red de un motor síncrono de 75 kilowatts. Entonces, paralelo a esto, en la misma red, esta, esta carga, se va a colocar un motor sincrónico. Eh, de 75 kilowatts de rendimiento de 88%. Entonces, la potencia que va a desarrollar este motor será de 75 kilowatts y su rendimiento será del 88%. Bien. Para elevar el factor de potencia de la instalación a 0,85 inductivo. Entonces, el factor de potencia de toda la instalación tiene que ser para la red 0,85 inductivo o en atraso. Hay que calcular la potencia aparente del motor síncrono, el factor de potencia con el que trabaja. Bien, perfecto. Bueno, aquí tenemos los datos. Vamos a solucionar el problema. Empezar con la solución. Entonces, solución. Primero, bueno, vamos a calcular la potencia activa total que vamos a tener en el consumo de la planta. ¿Por qué? Porque si tenemos la potencia activa total del consumo de esta instalación y tenemos el factor de potencia, vamos a poder calcular los reactivos que van a tener que venir de la red para que la carga, toda la instalación tenga un factor de potencia de 0,85 en atraso. Teniendo esos reactivos que vamos a absorber de la red, podemos calcular, hacer el balance de los reactivos que consume la carga y los reactivos que tiene que aportar o consumir el motor sincrónico. En este caso, aportar para que el factor de potencia mejore un poco. Eh, la primera pregunta es calcular la potencia aparente del motor síncrono y el factor de potencia con el que trabaja. La segunda pregunta, si la tensión de alimentación es 380 y el motor tiene una impedancia síncrona por fase de 0 más 0,5 J ohms, está en conexión estrella, terminar la ferendosis de esta máquina. Esas son las preguntas. Bien, bueno, primer paso, lo que dijimos, vamos a calcular la potencia activa. Entonces, primero, la potencia activa de la carga. Tenemos la potencia aparente y tenemos su factor de potencia. Por lo tanto, la potencia activa de la carga será 250 kVA que multiplica a 0,65. La potencia de la carga será entonces, hacerlo rápidamente en la calculadora, ahí ustedes lo pueden ir haciendo también pues, para que vayan comprobando los datos. Eso nos da un valor de 162,5 kilowatts. Esa es la potencia activa que va a consumir la carga. Calculemos de una vez la potencia reactiva. ¿Cómo podemos calcular la potencia reactiva? Entonces, triángulo de potencia, utilizando Pitágoras del triángulo de potencia. Nos dice Pitágoras en el triángulo de potencia. Recordemos el triángulo de potencia. La potencia activa es real, la reactiva está en el eje de los imaginarios, 90 grados desfasada, y la total y la aparente, ¿cierto? Entonces, si quiero hallar Q, que es el lado opuesto, pues simplemente tengo que restar a la hipotenusa al cuadrado, quitarle o restarle el lado adyacente al cuadrado. Entonces, la Q de la carga sería la raíz cuadrada de la potencia aparente al cuadrado, 250 kVA al cuadrado, menos la potencia activa, 162,5 kilowatts al cuadrado. Y eso nos da un total de Q de la carga de raíz cuadrada de 250 al cuadrado menos 162,5 al cuadrado. Eso nos da 189,98 kilobar. Bueno, y eso es lo que está consumiendo la carga. Ahora, del motor que vamos a colocar en paralelo tenemos la potencia de salida del rendimiento. Entonces,
¿Cuál es la potencia de entrada? Recuerden que la potencia de entrada viene, en este caso, dada por la relación por la cual conocemos el rendimiento, de la relación de que el rendimiento es la potencia de salida sobre la potencia de entrada multiplicado por 100. Entonces, si aquí despejamos la potencia de entrada, será la potencia de salida sobre el rendimiento, ¿cierto? Eh, y, bueno, el rendimiento y multiplicado por 100. Bien, entonces para este caso nos quedaría la potencia de salida, nos la da el enunciado, 75 kilowatts, en lo que va a desarrollar ese motor. Lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre el rendimiento, entre 82. Y eso nos da la potencia activa de 85.22 kilowatts. Bueno, muy bien, eso es lo que consume el motor, la PEIN del motor. Ahora muy bien, la potencia total que va a consumir la instalación será la suma de la potencia del motor, la llamamos potencia de entrada del motor, más la potencia de la carga. La potencia de entrada del motor entonces serán los 85,227 kilowatts que hemos calculado, más la potencia de la carga. La potencia de la carga, los 162.5. Y eso nos da un total de 85.227 más 166.5, nos da 247.727 kilowatts. Esa es la potencia total de la industria. O bueno, en este caso no en la industria, sino en la instalación. Ahora, esa potencia total para la red debe ser suministrada a un factor de potencia 0,85 inductivo. Entonces, vamos a mirar acá. Recordemos que el factor de potencia tiene que ser igual a ¿qué? A la potencia activa sobre la potencia aparente. Entonces de aquí podemos tomar o sacar la potencia aparente total de la carga, que sería la potencia activa total 247.727 kilowatts sobre la potencia, perdón, sobre el factor de potencia. ¿Cuánto nos dice? Queremos que sea de 0.85. Y eso nos da una S total de ¿cuánto? Calcular. 247.727 dividido entre 0.85. Y eso nos da 291.44. 291.44 kVA. Bien, esa es la S total de la instalación. Como tenemos ese total y P total, podemos calcular los reactivos que requiere nuestra instalación. Q. ¿Cómo? Del triángulo de potencia. Solo que ahora con los valores totales. Entonces, la potencia aparente total al cuadrado me la da la potencia activa total al cuadrado. Hacemos la operación, entonces nos quedaría la S total, 291.44 kVA al cuadrado menos 247.727 kilowatts al cuadrado. Vamos a ver, la raíz cuadrada de 291.44 menos al cuadrado, perdón, menos 247.727 al cuadrado, 153.52. La Q total tiene que ser 153.52 kilowatts. Muy bien. Ahora, eh, esa Q total de la industria, los reactivos totales de la instalación que deben provenir de la red, deben ser la suma de los Q que va a consumir la carga y de los Q que va a consumir o suministrar el motor síncrono. Es decir, que la Q total va a ser la Q de la carga más la Q del motor. Por lo tanto, la Q del motor va a ser igual a la Q total menos la Q que absorbe la carga, los reactivos que absorbe la carga. ¿Cuánto vale la Q total? La tenemos por aquí, 153.52 kilowatts.
¿Cuánto vale la Q que consume la carga? La Q que consume la carga, 189.98 kilovatios. Como son en atraso, pues quedan así, ¿no? Sí, 158 perdón, 189.98. 189, 189.98 kilovatios. Por lo tanto, la Q o los reactivos que tiene que dar el motor serían 153.52 menos 189.98 para un total de menos 36.46 kilobar. Esa es la Q del motor. Es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque tiene que suministrar reactivos. Entonces la Q del motor va a ser negativa al aportar reactivos. ¿Para qué? Pues es que antes el consumo de la industria era 189. Para que el factor de potencia sea de 0,85, la red debe aportar 153. Pero si la industria consume 189 y de la red viene 153, el restante lo va a tener que colocar el motor sincrónico. Entonces el motor sincrónico va a aportar energía reactiva para que sea consumido en la carga y lo faltante pues provenga de la red a un factor de potencia 0,85. Bien, por lo tanto ya podemos responder la primera pregunta. La primera pregunta, la S del motor. Entonces, según la nomenclatura que tenemos aquí, sería la P de entrada del motor, que es la eléctrica, más la Q del motor al cuadrado. Pitágoras, ¿cierto? Triángulo de potencias. Entonces, ¿cuánto vale la potencia de entrada del motor? Entonces, esa la calculamos por acá, donde está, aquí está la P del motor, 85.227. 85.227 al cuadrado más la Q del motor. Acá lo podemos colocar sin signo. ¿Por qué? Porque el cuadrado va a quitar el signo. Pero tenemos en la mente que son reactivos aportados, es decir, capacitivos. Bien, si hacemos esa operación en la calculadora nos da 92.698 kVA. ¿Cómo podemos sacar el factor de potencia? La siguiente pregunta, factor de potencia. Recordemos que el factor de potencia es la relación entre P y S. En este caso, como es el factor de potencia del motor, la P de entrada del motor sobre la S del motor. Es decir, 85.227 dividido entre 92.692. Y eso nos da 0.919. Pero un factor de potencia se define por la magnitud, pero su naturaleza. Nosotros sabemos que la Q es negativa, va a tener que aportar reactivos, es decir, va a ser capacitivo. Y estas serían las respuestas para el inciso A. Potencia del motor y el factor de potencia. Si observamos las respuestas del libro, nosotros nos da 92.698, aproximadamente 92.7 kVA, y el factor de potencia nos da 0.19 capacity. Muy bien. Ese es el inciso A. El inciso B, o el ítem B. Si la tensión de alimentación es de 380 y el motor tiene una impedancia de 0,05 ohmios fase, determinar la FEN inducida de esta manera. Bueno, facilito. La parte B. El circuito equivalente del motor será el circuito equivalente de una máquina sincrónica donde tenemos la FEN interna generada por fase. Tenemos la reactancia, tenemos la resistencia que es de 0, la reactancia síncrona, que es de 0.5 J ohms, y el voltaje en los bornes por fase, ¿no? Este es el equivalente por fase. Voltaje en los bornes, llamémoslo BFI. Ese voltaje en los bornes va a ser como si fuese un barra infinito, no va a cambiar. Bien. ¿Cuánto vale el voltaje? El voltaje en los bornes nos dice 380, pero es una conexión estrecha. Entonces les recuerdo que aquí esto es por fase. Entonces el voltaje de alimentación sería 380 sobre raíz de 3. Al motor va a entrar una corriente y entonces nos están preguntando el voltaje interno generado, la FEN. Nosotros hacemos un LVK sencillito. ¿Quién es la FEN? La FEN es el voltaje de alimentación menos la caída de tensión
en la reactancia síncrona de su resistencia. ¿Y quién es la caída de tensión? La multiplicación de la corriente que entre por el valor de la impedancia. Si reemplazamos, pues no tenemos la corriente, pero la podemos hallar. ¿Cómo? Yo tengo la potencia aparente del motor y tengo el factor de potencia. Entonces, ¿cómo puedo calcular la corriente? Entonces, corriente de línea, que es igual a la potencia aparente sobre raíz de 3 por el voltaje de línea. A un ángulo de coseno a la menos 1 del factor de potencia. Más o menos, ¿cierto? Como la conexión es estrella, entonces la corriente de línea es la misma corriente de fase. Por lo tanto, la corriente de armadura o corriente de fase que voy a tener acá sería el voltaje de fase 380 sobre raíz de 3 menos la corriente, perdón, está reemplazando algo que no es, ¿no? Estoy reemplazando potencia aparente. ¿Cuánto es la potencia aparente que calculamos para el motor? 92.698, listo. 92.698 kVA. Y eso lo dividimos entre raíz de 3 por el voltaje de línea. ¿Cuál es el voltaje de línea? 380. Y el ángulo sería, como ya sé del inciso anterior que va a aportar reactivos es capacitivo, entonces el ángulo sería positivo y sería coseno a la menos 1 del factor de potencia. Que fue el que calculamos, 0.919. ¿Cuánto nos da la corriente de armadura? Entonces la corriente de armadura va a ser igual. Vamos a hacer la operación. 92.698 dividido entre raíz de 3 por 380. Y eso nos da 140.84 a un ángulo de, tiene que ser en grados, 23.219. 23.219 grados. Estos son amperios y por lo tanto ya podemos calcular la F. La F sería los 380 sobre raíz de 3 menos la corriente de armadura 140.84 ángulo de 23.219 grados y por la reactancia, porque la resistencia es nula. 0 más 0.5 J ohms. Y eso nos da una P inducida de, la cuenta 380 sobre raíz de 3 menos 140.84 a un ángulo de 23.219 que multiplica a 0.5 ohmios en J, que es la reactancia sincrónica. Por lo tanto, el voltaje nos da 255.488 ángulo de menos 14.67 grados. Y eso está en voltios. Pero la conexión es estrella, por lo tanto, el voltaje interno generado de línea, la PEN, ¿cierto? Interna generada, será igual a raíz de 3 por la FEN de fase. Y eso nos da un valor de 442.51 voltios. Y esa sería la respuesta al segundo ítem. Vamos a ver por acá. 442.5. Y esa sería la solución de ese ejercicio. Bueno, muchachos, espero que eh, se haya entendido la explicación y hayan entendido, bueno, una de las ventajas que tiene la máquina sincrónica. ¿Cuál? Que puede convertirse en un compensador de reactivos, en este caso, para elevar el factor de potencia a 0.85. Que aún sería un factor de potencia penalizable, les recuerdo que más o menos la frontera está en un factor de potencia de 0.9 para que no sea penalizado a nivel industrial. Bien, muchachos, espero que haya sido de mucha ayuda la solución de este ejercicio. Cualquier pregunta la pueden realizar y la pueden comentar. Que estén muy bien.